Te explicamos qué son los Juegos Paralímpicos, su origen, categorías y características. Además, diferencias con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Paralímpicos son la mayor competición internacional del mundo para atletas con discapacidades. Al igual que los Juegos Olímpicos ordinarios, los Juegos Paralímpicos tienen lugar cada 4 años en una ciudad distinta del mundo y reúnen delegaciones deportivas de distintas nacionalidades para competir en diversas disciplinas a lo largo de un par de semanas. Estas competiciones internacionales están organizadas por el Comité Paralímpico Internacional, CPI, un organismo con sede en Bonn, Alemania, y que coopera estrechamente con el Comité Olímpico Internacional, COI. Los detalles de la ceremonia, la ejecución de los Juegos y otros detalles de importancia se recogen en la Carta Paralímpica. Por su parte, los atletas paralímpicos son profesionales del deporte agrupados en 10 categorías según su discapacidad específica, llamadas capas de discapacidad. Capa de potencia muscular. Se refiere a distintos niveles de debilidad o lentitud muscular, ya sea en el cuerpo entero o en una parte, como la poliomielitis, espina bífida o lesiones en la médula espinal. Capa de rango de movimiento pasivo. Se refiere a las condiciones congénitas de movimiento sistemáticamente reducido en una o más articulaciones corporales. Capa de pérdida o deficiencia de un miembro. Se refiere a la falta o disfunción de alguna extremidad corporal, como en el caso de amputaciones y malformaciones. Capa de corta estatura. Se refiere a la deficiencia de altura debido al déficit músculo-esquelético, el enanismo u otras condiciones similares. Capa de hipertonía. Se refiere al tensionamiento anormal de la musculatura del cuerpo, que impide su relajamiento natural, como consecuencia de condiciones congénitas como la parálisis cerebral. Capa de ataxia. Se refiere a la pérdida de la coordinación muscular en casos de parálisis cerebral, ataxia de Friedreich y otras condiciones similares. Capa de atetosis. Se refiere a condiciones de pérdida de equilibrio corporal, movimientos musculares involuntarios y problemas para sostener una postura simétrica, consecuencia de condiciones como la parálisis cerebral o la coreoatetosis. Capa de desventaja visual. Se refiere a la pérdida total o parcial de la visión, por lo que los atletas de esta categoría compiten junto con guías especializados. Capa de desventaja intelectual. Se refiere a las condiciones de discapacidad cognitiva o intelectual alta o severa. Al igual que las Olimpiadas regulares, los Juegos Paralímpicos premian a sus atletas más destacados con medallas de oro, plata y bronce, y los organizan de acuerdo a un sistema complejo de clasificación que toma en cuenta el grado de la discapacidad y el esfuerzo realizado. En general, los Juegos Paralímpicos se caracterizan por lo siguiente. Son semejantes a los Juegos Olímpicos, pero dedicados a atletas con discapacidades severas de diverso tipo. Estos reciben medallas de oro, plata y bronce dependiendo de su rendimiento deportivo. Abarcan un total de 25 disciplinas deportivas, que varían según si verano o invierno. Estas disciplinas están pensadas específicamente para ser practicadas por atletas con alguna discapacidad, por lo que involucran a menudo sillas de ruedas, guías para los invidentes, y otros elementos necesarios. Compiten atletas que se clasifican en 10 categorías, dependiendo del tipo de discapacidad que presenten. Son organizados por el Comité Internacional Paralímpico, con sede en Bonn, Alemania. Tienen como símbolo un logotipo basado en los Taegeuks, un emblema tradicional coreano similar al que aparece en su bandera, que combinaba los colores rojo, azul y verde. Posteriormente, este logotipo fue estilizado y en 2003 se aprobó su imagen actual. Se celebran cada 4 años en una ciudad diferente. Al comienzo de cada edición suena el himno paralímpico, Himno del Futuro, compuesto por Thierry Darnis y aprobado por el Comité Internacional Paralímpico en 1996.
Origen de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son herederos de iniciativas nacidas a mediados del siglo XX y que buscaban fomentar el deporte para personas con discapacidad, como la Organización Deportiva Internacional de los Discapacitados, fundada en 1964. Esta organización buscaba convertirse en un equivalente de la COI que organiza los Juegos Olímpicos Internacionales. Así, en 1982 se estableció el Comité de Coordinación Internacional del Deporte para Discapacitados, CIC. Gracias a la cooperación entre estos dos organismos, se celebraron las primeras Olimpiadas Paralímpicas en Seúl en 1988. El éxito de esta iniciativa fue tal, que a partir de 1989 se fundó el Comité Paralímpico Internacional, CPI. A partir de entonces, los Juegos Paralímpicos cobraron una mayor popularidad y difusión internacional, y se llegó a nuevos acuerdos con el COI para compartir instalaciones y gestionarse de manera conjunta. Por esa razón los Juegos Paralímpicos comparten año con las Olimpiadas tradicionales. De esa manera, el tamaño y la diversidad de los Juegos Paralímpicos fue en aumento, pasando de los 400 atletas de 23 países compitiendo en 8 deportes que tenían las competiciones en 1960, a los más de 4.200 atletas de 164 países que actualmente compiten en más de 20 deportes diferentes. Modalidades de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos tienen dos modalidades o ediciones, tal y como las Olimpiadas regulares, una edición de verano y otra de invierno. Dependiendo de cuál se practican algunos deportes u otros. En los Juegos Paralímpicos de verano se practican atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, boxea, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol -5, goalball, halterofilia, hípica, judo, natación, taekwondo, remo, piragüismo, rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y voleibol sentado. En los Juegos Paralímpicos de invierno se practican biatlón, curling en silla de ruedas, esquí alpino, esquí nórdico, hockey sobre hielo y snowboard.